es un tema que tiene que ver con la labor que estamos haciendo nosotros en la defensa del presidente legítimo Pedro Castillo Terrones, ¿no? A ver, como ustedes saben, el lunes pasado se llevó a cabo una audiencia en la que el presidente Pedro Castillo señaló al presidente de la Sala Suprema Penal Permanente, ¿no?, de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que es conocido, este juez supremo llamado César San Martín Castro. En un proceso, no es el proceso principal de rebelión, ¿no? Me gustaría en todo caso poner en el contexto, ¿no? El presidente Pedro Castillo tiene varios procesos penales. En particular tiene dos procesos en los que se ha dictado prisión preventiva contra él. Y de esos dos vamos a hablar de uno, que es el proceso por delito de rebelión. El delito de rebelión, ya todos ustedes ya lo saben, está previsto en el artículo 346 del Código Penal del Perú, que dice ¿qué dice el artículo 346? El que se alce en armas con el fin de cambiar el sistema político o de poner a las autoridades legítimamente elegidas, comete delito de rebelión, ¿no? Ese es el tipo penal, le llamamos nosotros los abogados, ¿no? Esa es la nomenclatura, es la redacción de la norma. Dice, comete delito de rebelión aquel que se alza en armas. ¿Para qué? Para cambiar el sistema político. Perfecto. Ese delito es el que se le está imputando, investigando al presidente Pedro Castillo. Pues bien, hay un proceso principal y hay, digamos, procesos o incidentes o cuadernos incidentales, ¿no? El proceso principal no está en debate porque ya está clarísimo, hay una acusación, ya se ha absuelto esa acusación, se está insistiendo en que el delito de rebelión no existe en el caso de Pedro Castillo, ¿no? Ahorita lo vamos a desarrollar un poco más. Pero paralelamente al proceso principal, donde se da una acusación, donde se pide 34 años de pena de cárcel, ¿no?, que de verdad es risible, ¿no? Paralelamente hay unos procesos incidentales, o cuadernos le llaman, cuadernos incidentales, y uno de esos cuadernos se llama, ¿no?, tutela de derechos. Tutela de derechos, ¿qué significa? Que es un pedido, ¿no?, un pedido tangencial, aparte, ¿no?, independiente, pero relacionado con el delito principal, que es rebelión. Entonces es un pedido que lo solicitó un colega de Lima, el doctor Eduardo Pachas, ¿no? El doctor Pachas, ¿no? Hablemos así. Entonces, este colega interpuso pues una tutela de derechos señalando varias cosas, varias situaciones, sobre que, por ejemplo, el presidente no podía ser detenido porque tenía la inmunidad presidencial, ¿no? Y en todo caso, no se había respetado, ¿no?, la constitución política, etcétera, de lo cual estamos de acuerdo. Pero esos temas, ¿no?, y acá puede haber discrepancias, obviamente, y de hecho que ya las hay, ¿no?, con este colega, en el sentido de que ¿era conveniente o no era conveniente presentar una tutela de derechos si ya en el proceso principal se había discutido todo ese tema de la inmunidad presidencial, de cómo fue detenido, que la detención es ilegal? Ya se había discutido. Ya fue resuelto ese tema de si fue o no fue válida la detención, si fue o no fue con flagrancia, ¿no?, si fue o no fue delito de rebelión. Todo eso ya se discutió y ya tenemos una resolución en última instancia, que es la Corte Suprema, donde lamentablemente este juez llamado César San Martín Castro y su Sala Penal Permanente, ¿no?, declaran pues que sí existe delito de rebelión y por lo tanto debe estar detenido Pedro Castillo, ¿no es cierto? Entonces, cuando el doctor Pachas, este colega, interpone este incidente, este cuaderno de tutela de derechos, entonces se declara improcedente en primera instancia, ¿no?, y luego él apela y en segunda instancia se vuelve a declarar improcedente. Perdón, en segunda instancia es que ya se iba a realizar la audiencia. A ver, en primera instancia se expide una resolución declarando improcedente el pedido de tutela de derechos. ¿Listo? Él apela y la audiencia se iba a llevar a cabo el lunes pasado. ¿Qué fecha es el lunes pasado? Creo que es 29, ¿no? Claro, 29. El lunes 29 se iba a llevar a cabo la audiencia, estimados amigos. Y
recordemos, y también tengo que aclarar, que el doctor Pachas él se retiró de la defensa del presidente Pedro Castillo en febrero de este año. ¿Por qué? A raíz de que el presidente Pedro Castillo designa a otro abogado en el caso de rebelión, específicamente en el proceso principal, designa al doctor Luis Walter Medrano. Doctor Medrano. Él es el actual abogado del caso de rebelión, ya no es el doctor Pachas. Y a raíz de ese nombramiento es que el doctor Pachas inclusive públicamente dice, bueno, yo no puedo estar junto con otro abogado, así que yo ya no estoy ejerciendo la defensa del presidente Pedro Castillo. Entonces me pareció bien porque por dignidad, si el abogado asesora a un cliente, a una persona, y esa persona también posteriormente designa a otro sin consultar a mi persona, entonces indirectamente, tácitamente ya no estoy en el proceso. Entonces, ¿qué hizo Pachas? Dijo, no puedo estar ya asesorando este proceso porque hay otro abogado designado. Perfecto, eso me pareció bien. Entonces, para este 29 de abril, él ya no era abogado de Pedro Castillo. Y así también me lo señaló a mí el presidente Pedro Castillo el día 30 que hablé con él, y hablamos muy claramente, y él me dijo que el doctor Pachas ya no es el abogado, no es nuestro abogado, no es el abogado de la causa, ¿no? Y ahora el abogado es el doctor Medrano. Perfecto, eso lo sabíamos ya desde el mes de febrero. Pero amigos, entonces, ¿qué pasa? Que como esto es un cuaderno incidental, notifican al doctor Pachas para la audiencia del día 29 pasado. O sea, del lunes pasado, 29 de abril. ¿No? Sí, pero la audiencia, la fecha de esa audiencia había sido notificada al doctor Pachas con 15 días anteriores. O sea, más o menos pongámoslo así, el 15 de abril aproximadamente. Fue notificado el doctor Pachas con esa audiencia para el día 29. Y el doctor Pachas no le dijo al presidente como yo ya no soy abogado de usted, señor, entonces acá está su notificación. Él dice que ha entregado a la familia, o qué sé yo. Pero lo cierto es que, como ustedes han visto en los videos de la audiencia del 29, el presidente Pedro Castillo dice, bueno, yo no sé qué ha pasado, recién me comunican. A él recién le notificaron con la renuncia que hizo el doctor Pachas justo un día antes, ¿no? Ah, no, ya me acordé, fue el 26, fue el 26, viernes 26, disculpen por favor por el error. El doctor Pachas recién comunica oficialmente su renuncia en el cuaderno de tutela de derechos el día 25 de abril. Y la audiencia iba a ser el 26, o sea, un día después. Lo cierto es que no se realizó esa audiencia, amigos. No se realizó esa audiencia del 26. El presidente Pedro Castillo dijo que pido reprogramación. Y pidió la reprogramación. Y ahí sí estoy clarísimo y convencido, en mi opinión, de que el juez San Martín Castro, sabiendo que no es abogado el presidente Pedro Castillo, le hace preguntas técnicas y le dice, pero usted tiene otros abogados en el otro cuaderno, hay 3 abogados, el doctor Medrano, el doctor, ¿cómo se llama? 2 nombres más le menciona, ¿no? Bustamante Coronado y uno más que es un apellido un poco, no tan común. Entonces le hace preguntas como si el presidente fuera abogado. Y el presidente pues, ciertamente titubea y se confunde y dice, bueno, voy a hablar con el abogado Pachas a ver qué pasa, ¿no? Pero ya Pachas había dejado de ser abogado en febrero y incorrectamente, irresponsablemente, y lo ratifico, el día 25 recién oficialmente renuncia en ese cuaderno de tutela de derechos. Renuncia recién y el día siguiente de la audiencia del 26, el presidente Pedro Castillo se entera que el doctor Pachas había renunciado. Entonces, amigos, bueno, este incidente lo contamos para que no haya, digamos, malas interpretaciones sobre lo que está sucediendo. Entonces, él ya renunció, perfecto, ya renunció. Entonces, ahora este colega, ¿no? Sale en algunos medios alternativos, en la prensa alternativa, sale a señalar de que, o sea, sale a criticar lo que yo he dicho, porque yo cuando fui a visitar al presidente Pedro Castillo la semana pasada, ¿no? Yo he señalado definitivamente que el presidente Pedro Castillo ya tiene un abogado y que el doctor Eduardo Pachas ya no es abogado. Y yo sí he mencionado, como opinión mía, de que todo este procedimiento nefasto e irregular, destructor de la democracia, desde el día 7 de diciembre del año 2022, ha participado, pues, ¿no? La Embajada de Estados Unidos.
sea, no es coincidencia todo lo que ha sucedido entre las reuniones de la señora esta, la embajadora estadounidense, justo un día antes del golpe que le dieron a Pedro Castillo, ¿no es cierto? O sea, desde el punto de vista analítico, ¿qué hacía la señora, la embajadora de Estados Unidos, reuniéndose con la señora esta, la usurpadora Dina Boluarte, con Dina Asesina, ¿no? Y coordinando con el ministro de Defensa, ¿no? Y reuniéndose ella ahí, la embajadora estadounidense. Entonces, bueno, ciertamente no está en su escrito de tutela de derechos ese párrafo de que ha participado en el golpe contra Pedro Castillo este embajador estadounidense. No está en el escrito, pero sí es una conclusión que yo comparto y la hago mía también. Hago mía esa crítica, ¿no? De que la embajada de Estados Unidos sí participó, apoyó, ¿no? Todo este golpe que se le dio a Pedro Castillo. Entonces eso queda aclarado. Pero también el colega Pachas señala de que el presidente Pedro Castillo no autorizó que se dijera, dice, o sea, no sé de dónde saca ese esquema de conducta de los abogados. Dice, el presidente no le autorizó al doctor Maita para que critique a San Martín, dice. O sea, los abogados, según este colega Pachas, debemos recibir del cliente una autorización para criticar al juez. Según él es eso, ¿no? O sea, es risible. O sea, ¿qué le pasa, no? O sea, los abogados cumplimos en nuestra actuación con dos normas fundamentales. Una, el Código de Ética del Abogado, que rige para todos los abogados del Perú, ¿no es cierto? Que dice en el artículo 3 que la abogacía como profesión sirve para la defensa de los derechos fundamentales y para la defensa del Estado de Derecho y la democracia. Ya está, eso está clarísimo, artículo 3. Y también nosotros nos basamos en el artículo 139, inciso 20, de la Constitución Política, que dice que todos tenemos el derecho de criticar las resoluciones judiciales. Y nosotros hemos criticado, ¿no?, de manera contundente las resoluciones judiciales que ha expedido San Martín Castro como presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Perú. Y lo ratificamos una y mil veces más. Esas sentencias son vergonzosas, son ofensivas. Es una vergüenza que un juez tan prestigioso en antaño, cuando condenó a Fujimori, ahora nos venga a decir que el presidente Pedro Castillo está bien encarcelado con esa prisión que él ha dado, porque sí cometió el delito de rebelión. O sea, César San Martín Castro es el nefasto juez que sostiene que no hay que respetar estrictamente el Código Penal, que no es necesario interpretar literalmente la frase el que se alcen armas, no hay que interpretarlo tal cual lo dice el Código Penal, hay que ser flexibles y hay que interpretar como que esa norma prevista en el artículo 346 también permite establecer que aquel que tuviese un cargo tan importante como presidente de la República sí puede utilizar las armas, por lo tanto sí cometió el delito de rebelión. O sea, él hace una flexibilización de la interpretación del artículo 346, lo cual está prohibido, señores. Señoras y señores. Entonces, está prohibido porque el artículo 2, inciso 24, parágrafo E de la Carta Magna, establece que nadie puede ser procesado ni condenado por un hecho que al momento de su comisión no esté expresamente e inequívocamente previsto en la ley. O sea, expresa e inequívocamente. Es decir, que nadie puede interpretar las palabras que están en el artículo 346 del Código Penal. Si el Código Penal dice el que se alza en armas, tú no puedes interpretar por el que se alza con la voz, el que se alza leyendo un discurso. O sea, no puedes interpretar porque la Constitución te lo prohíbe. Eso se llama principio de legalidad, ¿no? Una de las características de la ley penal en el Perú es que es una ley estricta. Estricta quiere decir que no puedes tú darle un contenido diferente a las palabras que están en el Código Penal. Si el Código Penal dice armas, tiene que ser armas. No puede ser, por ejemplo, poder telepático o algo por el estilo, ¿no? Pero este colega, Pachas, dice, San Martín es un juez ejemplar, dice. Es un juez modelo. Parece que fuera su papá, pues, ¿no? Hay que decirlo. Parece que fuera su maestro, ¿no? Pero para nosotros es todo lo contrario a lo que piensa Pachas. Para nosotros San Martín es un juez que ha sido parte y es parte, ¿no?, de toda una mafia
que está destruyendo el Estado peruano, que está destruyendo el Estado de Derecho en el Perú, porque ha irrespetado, ha vulnerado el principio jurídico previsto en el artículo 2, inciso 24, parágrafo E, que dice que nadie puede interpretar la ley penal a su antojo. La ley penal se interpreta tal cual está escrito en el Código Penal. Y si estuviera mal redactado, no importa, se tiene que respetar la redacción que está en el Código Penal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para el delito de rebelión, así como en el caso de Antauro, por supuesto que se condenó desde el punto de vista jurídico correctamente. Desde el punto de vista político podemos tener una opinión diferente o no, pero desde el punto de vista jurídico, Antauro fue condenado correctamente. ¿Por qué? Porque se alzó en armas. Con 160 reservistas, llegó a Andahuaylas y tomó la comisaría. Secuestró, qué sé yo, a los policías que estaban en la comisaría de Andahuaylas y pedían la renuncia del presidente Alejandro Toledo. Entonces, allí sí se cometió el delito de rebelión desde el punto de vista jurídico, por supuesto que sí. Pero en el caso de Pedro Castillo, jamás se cometió el delito de rebelión porque nunca hubo armas. ¿Y cuál es la interpretación de César San Martín sobre el delito de rebelión en el caso de Pedro Castillo? Que dice que no es necesario que haya habido un grupo de personas con arma en mano, no. Simplemente porque él tenía la condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ya se entiende, dice él, se supone, o sea, él supone, cuando en lo penal nunca nada se supone. En el juicio, en el proceso penal, las suposiciones no valen, no sirven, ¿no es cierto? En el ámbito periodístico, político, puede ser que sí, pero en el ámbito jurídico penal, amigos, ¿no es cierto?, no puede haber suposiciones. Entonces, ¿qué dice San Martín? Supone él que porque como era jefe supremo de las Fuerzas Armadas, entonces podría haber ordenado el uso de armas. Por lo tanto, sí cometió delito. Esto es vamos a decir, un absurdo jurídico, por decirlo menos. Es un insulto a la ciencia penal. Ni siquiera lo que hizo Pedro Castillo al leer un papel, ni siquiera se acerca a la tentativa. Ni siquiera. Y entonces, esto es lo que nosotros hemos sostenido, pero sin embargo el colega Pachas dice, no, es un juez ejemplar, respetable. Y el presidente Pedro Castillo no le autorizó al doctor Maita a que critique a este juez, dice. Debo decirle a este colega y a todos los colegas del Perú, ¿no es cierto? Los abogados no requerimos permiso de nuestro cliente para ejercer el derecho de crítica de resoluciones judiciales tal cual está previsto, o el cual está previsto en el artículo 139, inciso 20 de la Carta Magna. Nosotros sí podemos criticar a este juez San Martín Castro, y lo criticamos de manera rotunda y contundente, ¿no es cierto? Rechazamos absolutamente el criterio que tiene, porque eso está ocasionando que un inocente esté en este momento preso en el penal de Barbadillo. Por esa razón, y por otras razones, es que el presidente Pedro Castillo ya no lo quiere al señor Pachas como abogado. Y está clarísimo. Yo no sé qué pretende este colega al apersonarse al penal de Barbadillo, donde dice estoy desde temprano. ¿Qué cosa quiere? Si ya renunció. ¿Qué quiere? O sea, ¿cuál es su objetivo? ¿Qué busca este colega? Y todavía alaba, protege, endiosa al juez más nefasto que tenemos en el Perú en este momento, el juez San Martín Castro, porque él es el presidente de la Sala Penal Permanente. Él es el que prácticamente está sosteniendo esta acusación, esta imputación terriblemente ofensiva, terriblemente incorrecta e inaceptable sobre que el presidente sí ha cometido delito de rebelión. Él es el que está sosteniendo esta teoría. Entonces, amigos, nosotros dejamos en claro que sí criticamos a este juez en mérito al artículo 139, inciso 20 de la Carta Magna. 2, que no requerimos permiso de ninguna persona para, como abogados, ejercer ese derecho de crítica de resoluciones judiciales. No estamos yendo contra su vida personal de este juez. No estamos atacando su intimidad familiar, etcétera. No nos interesa. Nosotros criticamos su labor como juez supremo, como juez del Perú, como juez que tendría que velar por la democracia de un país como el Perú, como juez que tendría que velar por la vigencia de la Constitución. Estamos criticando su labor como juez que tendría que ratificar, ¿no?, la vigencia de los derechos fundamentales de las personas, pero no. Este juez, San Martín Castro, hace todo lo contrario, hace comparsa con los golpistas del Congreso, que llegaron a 101 votos y no a 104, como dice la ley o el reglamento del Congreso. Entonces él hace comparsa, apoya y respalda
toda la ilegalidad, toda la violación del derecho al debido proceso de Pedro Castillo. Por eso lo criticamos a este juez llamado César San Martín Castro. Lo criticamos una y mil veces y lo vamos a seguir haciendo permanentemente, ¿no es cierto? Entonces, y por cierto, esta sería una de las causales más clarísimas, más claras, perdón, por la cual el presidente Pedro Castillo jamás podría tener como abogado a este colega Eduardo Pachas. Porque si César San Martín es el culpable de que Pedro Castillo esté encerrado en este momento, secuestrado en el penal de Barbadillo, ¿no es cierto? Y por esa razón Pedro Castillo obviamente no tiene una visión respetable de este juez, así como yo tampoco la tengo. Yo no respeto la postura de este juez, y sin embargo este colega lo endiosa. Entonces, por lo tanto, si el cliente dice este juez es malo, me está encarcelando injustamente, ¿cómo podría este personaje llamado Pachas pretender seguir ejerciendo la defensa si él endiosa a ese juez que le está encarcelando a su cliente? O sea, si un juez ordena irregular, ilegalmente, injustamente la prisión de mi cliente,